Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar hoy el tema de natalidad-fecundidad. Esto va a estar complementado por la cápsula 3, que ya está en su Google Classroom y en su Edpuzzle. Recuerden que las cápsulas son para todos. Y esto complementa la parte teórica que vamos a ver hoy. También vamos a ver ligeramente, vamos a hacer rápidamente también una sesión práctica ahorita. Es decir, que esta clase es mitad y mitad, ¿no? O sea, es doblemente híbrida, digámoslo así. Bien, entonces vamos a hablar primero de los grandes temas de la natalidad y de la fecundidad. Vamos a ver por qué estos temas son realmente diferentes, ¿no? Déjenme compartirles la pantalla para mostrarles la presentación que les estoy haciendo, pero ahorita entre el Spotify y todo esto se me ha... Aquí está. Bien. Voy a... Bien, de acuerdo al material de apoyo de la USP, estudiar la fecundidad tiene como objetivo no solo estudiar en sí los nacimientos, no distinguir los determinantes inmediatos de los factores distales. De esto se trata la cápsula, porque vamos a hablar de ese concepto de determinantes próximos y determinantes intermedios en la fecundidad, ¿no? Entonces vamos a tener que hay factores biológicos y de comportamiento. Digamos que si ya habíamos visto el componente social, acuérdense que siempre estamos hablando de que la demografía tiene esta alma doble, esta alma social y esta alma biológica, pues en la medida que vamos avanzando en los otros fenómenos demográficos, cada vez vamos a ir viendo más un comportamiento también influenciado mucho por los elementos socioeconómicos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que en la demografía, la fecundidad está relacionado con el número de nacimientos vivos, es decir, que las mujeres dan a luz, ¿no? En este sentido, nos va a importar estudiar únicamente a los nacidos vivos, porque tanto en la fecundidad como en la natalidad nos interesan los y las personas nacidas vivas, porque son los que producen nuevos miembros en la población. Así que, digamos, este es un disclaimer de cómo vamos a analizar esto ahorita. No vamos a entrar en las discusiones filosóficas de cuándo se crea la vida y todo lo demás, sino que vamos a hablar simplemente de los nacidos vivos. La demografía en sí nos van a decir los que estudian la demografía, esto es algo que se estudia, es la numeración de la gente, ¿no? Porque queremos comprender la dinámica de las poblaciones, ¿no? Y esto se va a alejar de los conceptos clínicos, del potencial para la mujer de quedar embarazada y de otros elementos. Aunque sí vamos a estudiar muchas cosas asociadas a los nacimientos y a las decisiones de tener hijos. Entonces, ¿alguien se acuerda que habíamos dicho que era un nacido vivo? ¿Se acuerdan que justamente cuando empezamos el tema de mortalidad, empezamos con el tema de los nacidos vivos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Es muy viernes para acordarse de lo que vimos hace 3 semanas. Pues es así, ¿no? Cuando alguien logró salir de la madre vivo. Sí, exactamente, ¿no? Hablábamos que el nacimiento vivo tenía que ver con que el producto tenía vida independiente de la madre y muchas veces esto tenía que ver con la capacidad de respiración del producto de manera independiente de la madre, ¿no? Bien, entonces, en general nos van a servir las estadísticas de los nacimientos, ¿no? Vamos a estudiar una parte que es la natalidad, que va a hablar de los nacimientos en sí, y otra parte que es la fecundidad, que ya vamos a ver cuáles son sus diferencias. En general, los nacimientos, pues vamos a tener, pues, sobre todo aún hoy que para muchos elementos, vacunación y muchos accesos a los controles médicos posteriores al parto, el registro de nacimiento es necesario, vamos a tener información sobre los nacimientos, ¿no? A partir de ay, ¿cómo se me fue el nombre? De las partidas de nacimiento, no, aquí no se le llaman partidas, de las actas de nacimiento. Y las partidas, es que en mi país se les dicen partidas y de repente se me bloqueó.
el nombre. Entonces, ¿para qué estudiamos los nacimientos, no? Primero, porque vamos a intentar ver el estado demográfico de la población y esto nos va a dar idea de su crecimiento potencial. Si en una nación en una población están naciendo muchas personas, pues podemos imaginarnos su futuro, ¿no? Que en el futuro van a haber más personas. Y esto en términos prácticos, en términos de política pública, esto va a ser muy importante porque imagínense para planear, ¿no? Primero necesitamos saber cuántos niños hay, ¿no? Porque para el embarazo pues se necesita toda una infraestructura. Si ustedes recuerdan esa lectura, si ya la hicieron, la lectura de ese capítulo 1 de este texto sobre las tablas de vida, pues ahí hablaban mucho de cómo la esperanza de vida y la mortalidad infantil pues ven mucho del desarrollo porque el que una mujer no pierda al niño, que la mortalidad infantil baje, tiene que ver mucho con el funcionamiento y los programas de salud públicas, ¿no? Entonces, todo eso va a ser importante, ¿no? Por otro lado, ¿por qué vamos a estudiar los nacimientos? Recuerden que hay toda una infraestructura que tiene que brindar cuidados, educación, demanda de vacunación, que va hacia esos seres que van naciendo en nuestra población. Entonces, si tenemos una población que están naciendo muchos niños, entonces necesitamos todo un arsenal de elementos que nos permitan a nosotros hacernos cargo de esos niños, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la planeación de política pública. Pero bien, yo estoy ahí y hablo de natalidad y hablo de fecundidad, pero no les digo exactamente cuál es la diferencia. Y luego también está la fertilidad y luego está también la fecundabilidad, ¿no? Bien, la natalidad se refiere a los nacimientos, ¿no? Que es algo que nosotros ya habíamos visto, los nacimientos estaban en nuestra ecuación compensadora, ¿no? Ahí estaban nuestros nacimientos, ¿no? Y porque contribuyen, son las entradas de la población, son unas de las entradas de la población, ¿no? Luego, la fecundidad, vamos a seguir estudiando los nacimientos, pero en relación a los progenitores. Y en general, pues el progenitor con el que más estudia la natalidad es la madre, ¿no? Muchas veces también en los estudios de fecundidad también vamos a incorporar elementos sobre la conducta reproductiva de los seres humanos a través del tiempo. Entonces la fecundidad estudia los nacimientos, pero en términos también de sus progenitores. Justamente en las actas de nacimiento vamos a tener mucha información acerca de los progenitores, ¿no? Entonces vamos a estudiar quiénes son quién está teniendo estos nacimientos, ¿no? Y en este caso, la madre, ¿no? Ya vamos a ver por qué la madre y no el padre, ¿no? Y es por situaciones muy pragmáticas. Y luego tenemos la fertilidad. La fertilidad es la capacidad biológica que tiene un ser humano para reproducirse, ¿no? Entonces, esto puede dar idea a varias confusiones, sobre todo porque en inglés fertility es fecundidad y fecundidad es fertility es fecundidad y fecundity es fertilidad, ¿no? Entonces, está al revés, ¿no? Entonces, si van a poner algo en el Google Translate, fíjense bien, porque es probable que lo que esté traduciéndonos como fertilidad en realidad sea fecundidad y viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener bastante esto, ¿no? Entonces, ahora bien, también nuestro amigo Belti nos habla del concepto de fertilidad y además el de fecundabilidad. Ya dijimos que la fertilidad es esta capacidad biológica de una mujer, de un hombre, de una pareja de engendrar la descendencia, ¿no? En este caso, digamos, como lo contrario a la fertilidad es la esterilidad, ¿no? Entonces, esto es claramente, y lo que nos dice ahí, una mujer fértil puede decidir no tener hijos y mantiene tal calidad aunque su fecundidad sea nula. O sea, yo puedo ser fértil y no tener hijos, ¿no? Eso es algo que sucede. La fecundabilidad tiene que ver más con el proceso ya biológico, sobre todo de las mujeres,
de la capacidad de concebir durante el ciclo menstrual, ¿no? Las mujeres no son igual de fértiles a lo largo de todo el ciclo menstrual, entonces la fecundabilidad tiene que ver con esos periodos donde hay, más capacidad de tener un hijo, ¿no? Entonces tenemos 4 conceptos que son diferentes. Natalidad, que es solamente los nacimientos, estudiar los nacimientos, y muchas veces los análisis de natalidad solo analizan el volumen de los nacimientos y a veces las tasas brutas de natalidad. Y el de fecundidad, que tiene que ver con las personas que engendran esos hijos, generalmente las mujeres. Y luego tenemos conceptos biológicos como la fertilidad y la fecundabilidad. Bien, entonces, les había comentado que, pues la fecundidad es relacionar esos nacimientos con un progenitor, y ya les había yo dicho que generalmente pues es con respecto a la madre, ¿no? Y esto es así porque hay algunas razones prácticas. Claro que hay algunos estudios de fecundidad masculina que son muy interesantes, pero no son tan comunes. Primero porque, pues, a veces los estudios de fecundidad, como cualquier otro fenómeno demográfico, a veces necesitamos información a grande escala y es cara, ¿no? Entonces, imagínense lo caro que es en el censo, y a veces metemos la pregunta de hijos nacidos vivos y cosas así para poder tener algunas tasas de fecundidad, y que le digo, también le voy a preguntar a los hombres. Eso, solo meter una nueva pregunta es un montón, ¿no? Y a eso se le suman algunos elementos que son propios y son pragmáticos de cómo se recogería la información en los hombres. No es que no sea importante, sino que, digamos, hay elementos que lo hacen más difícil, ¿no? Uno de ellos es el periodo etario reproductivo, ¿no? Ahorita que vamos a hacer nuestros análisis de fecundidad para las mujeres, vamos a elegir el periodo etario de 15 a 49 años. Es el periodo, digamos, promedio donde las mujeres son fértiles, ¿no? Que están en edad fértil, que pueden tener hijos. Claramente, ustedes saben que tristemente hay embarazo adolescente, que ya vamos a hablar, embarazo en niñas menores de 15 años, pero, digamos, eso se aleja un poquito del promedio, ¿no? Mientras en los hombres, ¿no? El periodo etario reproductivo es un poco más complejo de definir, ¿no? Pues sabemos de hombres que tienen hijos a muy altas edades, entonces pareciera, ¿no? Que hay un periodo etario reproductivo menos fijo, y si bien hay cierta generalidad, no hay como una generalidad tan biológica como en el caso de las mujeres, que bueno, una vez entran en la menopausia, pues ya no son fértiles. A los hombres esto les puede pasar como a diferentes edades, ¿no? Bien. Luego, en el caso, ¿no? de cómo se recoge la información, si nosotros revisamos las estadísticas, ¿no? Bueno, primero es que a la mujer no le queda duda que ha tenido un hijo, ¿no? Porque pasó por su cuerpo, ¿no? En cambio, hay hombres que es probable que no sepan que son padres, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y por otro lado, pues el tema propio de las relaciones y del tipo de uniones que se dan, en el que muchas veces los hombres no reconocen a sus hijos, sobre todo si están en uniones no legalizadas o tienen otras uniones. Entonces en el no reconocimiento, pues muchas veces no aparece ninguna información sobre el padre en los registros, ¿no? Y si hay si nosotros revisamos la información en las actas, sí se ve claramente que hay muchos más datos perdidos del lado del padre que de la mujer, ¿no? Por estas razones, ¿no? Así que en general vamos a tener esos problemas para tratar de estudiar la fecundidad en términos de los varones, aunque como les comentaba, esto está cambiando. Por ahí les dejaré ya la otra semana un pequeño cuestionario donde sí incluyó, así como rápidamente encontré un texto sobre la fecundidad en Grecia, y les pongo ahí las tasas de fecundidad y que ustedes las interpreten. Bien,
esto está cambiando, como les decía, porque a partir de, ¿se acuerdan que hablábamos al inicio de nuestro curso acerca de cómo las conferencias internacionales de población y desarrollo marcaban como momentos claves en los estudios de población? La conferencia del Cairo de 1994, que aunque ustedes probablemente no habían nacido, buena parte de ustedes, marcó un punto muy importante de inflexión en las discusiones sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? Básicamente, si ustedes ustedes no se acuerdan probablemente, pero en 1994 teníamos la epidemia del SIDA, ¿no? Y entonces empezó a jugar, se empezó con todas las campañas sobre el uso del condón, ¿no? Entonces esto, por primera vez en una campaña anticonceptiva, que aunque digamos, había un énfasis también sobre la salud sexual y reproductiva y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, pero era la primera vez que, digamos, estaba orientada hacia los varones. Ustedes, y esto lo veremos más adelante cuando veamos las políticas de población en México, no solamente es cómo contamos la fecundidad, cómo la medimos, sino también las políticas que se han hecho han ido siempre sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero a partir del Cairo, entonces, con toda esta situación sobre el SIDA, los hombres empiezan a decir, bueno, es que pues sí tenemos que ver, ¿no? Me puedo poner un condón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, empezó a incrementar este interés del papel de los varones dentro de la salud sexual y reproductiva, e incluso se empezó a preguntar un poco más por la participación de ellos en la planificación familiar. Bien, entonces, para cerrar un poquito, ¿no? de por qué estudiamos la fecundidad para las mujeres nada más, recapitulando, ¿no? Lo que tenemos es que el periodo reproductivo masculino no está claramente definido, como en el caso de las mujeres, y hay situaciones en que, como en cómo se levanta la información, ¿no? Actualmente, a pesar de que la pandemia ha movido un poco cómo recogemos información, normalmente las encuestas de hogares parten de un marco muestral censal, ¿no? O sea, a partir de los censos se hace el marco de las viviendas, y en las viviendas encuentro yo a las personas donde residen, ¿no? Entonces, por la misma división sexual del trabajo, ¿no? Cuando se llega a entrevistar un hogar, lo más posible es que además también se entreviste a una mujer, ¿no? Las mujeres son mucho más informantes en las encuestas que los varones, ¿no? Porque pues son las que permanecen más tiempo en su casa, ¿no? Por otro lado, si los hijos no viven con los progenitores, es más probable que residan con la madre y por tanto lo declare, ¿no? Imagínense ustedes que llegan a la casa de un hombre y el hombre sabe que tiene otros hijos, pero está ahí la otra señora presente y va a decir, pues a lo mejor no los declara, ¿no? Son pequeñas cosas que que digamos que tienen que ver también con el mismo funcionamiento social, ¿no? O sea, normalmente los niños se quedan con la madre, ¿no? Si ustedes por ejemplo, los hogares, los niños en México viven el 70% con padres y madres, y cuando hablamos de hogares monoparentales, el 90% es que viven con sus madres, ¿no? Entonces, son como cosas que pasan ahí, ¿no? Y de nuevo, esto otro que les comentaba, de que a veces pues no tenemos datos tan confiables acerca de las dimensiones del comportamiento reproductivo de los hombres, porque a veces ellos ni siquiera están conocedores de la situación de su reproducción, ¿no? Pueden revisar estos textos de Green en Biddlecombe y de Figueroa y de Rojas para que vean un listado más extenso de todo esto. Bien, entonces, ¿qué fuentes de datos vamos a utilizar, no? Vamos a tener cálculos convencionales y cálculos no convencionales. En general, nosotros, digamos, para hacer nuestras tasas de fecundidad y tasas de natalidad, ¿no? Vamos a utilizar los censos de población. Acuérdense que los censos de población son la fuente principal que nos da
la población, que es nuestro denominador de nuestras tasas. Con eso calculamos el tiempo vivido, ¿no? Esa población a mitad de año. Y luego las estadísticas vitales, que nos da la información de los nacimientos y, en nuestro caso, también la información de la madre, ¿no? Por otro lado, también en los censos de población se suele incorporar algunos elementos, ¿no? Primero que nada, con los censos de población podemos calcular la razón de niños mujer, ¿no? Que en algunas ocasiones los demógrafos hacen cálculos indirectos para poder estimar las tasas de fecundidad. Esto sobre todo en países que no tienen tan buena información, entonces se hace a partir de esta información censal. Pero como en el caso de México y otros países, se les pregunta también a las mujeres por los hijos nacidos vivos, se hacen preguntas sobre los hijos nacidos vivos, sobre los nacimientos en el último año, y todo esto nos permite calcular tasas, ¿no? Por otro lado, también tenemos encuestas demográficas. En el caso de México, lo que tenemos es la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, que espero que nos quede un ratito hoy de tiempo para revisar los tabulados de esta encuesta. Ahí, ¿qué tenemos? Además, también ahí vamos a tener preguntas de, miren, los últimos años, ¿usted cuántos hijos tuvo? Normalmente es un periodo de 3 años o de 1 año en el que se calcula, y a partir de esto se pueden calcular tasas de fecundidad, ¿no? Estas son preguntas que también se les hace sobre todo a las mujeres. Y por otro lado, tenemos las encuestas demográficas nos permiten estudiar las historias de embarazo. Las historias de embarazo nos permiten crear un historial para cada mujer, donde cada renglón es un embarazo, ¿no? Si este terminó en hijo nacido vivo, si terminó en mortinato, si terminó en pérdida o en aborto, ¿no? Entonces, tenemos esa historia de embarazos y nos permite a nosotros estudiar toda la información reproductiva de una mujer, ¿no? Entonces, en estas encuestas demográficas se especializan en esto, ¿no? Y entonces es historia de embarazos, ¿no? Independientemente cómo haya terminado el embarazo, entonces se estudia muchísimo al respecto, ¿no? Incluso hay preguntas a veces hasta de posparto, que si le dio de amamantar al niño, hay un montón de elementos. Tal vez alcanzamos a ver el cuestionario de la ENADIT para que ustedes vean cómo se hacen estas preguntas. Bien, al igual que cuando estudiábamos a las muertes, ¿no? Pues aquí vamos a tener también diferentes maneras de analizar los nacimientos, ¿no? Que nos presentan estas estadísticas vitales. Primero, pensemos en que hay ocurrencias, ¿no? Significa que los nacimientos pueden estar, los podemos analizar de acuerdo al año en que se registraron, de acuerdo en el año en que ocurrieron, y a veces una mezcla de los dos. Lo más común es que yo elija, por ejemplo, en México se sabe que hay un rezago en la inscripción de los niños. Entonces, más o menos se revisan los últimos 3 años y se sabe que si yo estoy estudiando, por ejemplo, ahorita es 2022, ¿no? Bueno, 2021, porque 2022 estamos empezando, ¿no? Entonces, si yo quisiera estudiar el 2021, tendría que esperarme 2022 y 2023 y empezar a buscar todos los nacimientos que nacieron en el 2021, ¿no? Porque las personas a veces se tardan más de un periodo en registrarlos, ¿no? También vamos a tener elementos geográficos. Recuerden que tenemos nacimientos de acuerdo a la ocurrencia, que esto en lugares muy perdidos, a veces sí está como muy poco relacionado con el lugar de residencia de la madre, ¿no? Piensen en mujeres que tienen que viajar hacia otros municipios o hacia otros estados para poder dar a luz en
en un hospital, entonces probablemente la ocurrencia no coincida con el lugar de residencia de la madre, o pues quién sabe, ahí su mamá quizás andaba paseando por la vida y dijo, aquí vengo a tener al muchacho, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Entonces vamos a tener lugar de residencia habitual de la madre y lugar de ocurrencia y a veces también lugar de registro que tiene que ver con los hospitales. ¿Sí, Daniel? Sí, tenía una duda ahorita que mencionabas este tipo de situaciones. Por ejemplo, si quisiésemos estudiar la natalidad relacionada con la migración o sea, los movimientos migratorios de mujeres, ¿hay casos en los que lo hayan hecho y como qué tipo de estrategias utilizan? Porque imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Este, Fíjate que yo sí no he revisado bibliografía al respecto, pero no te sabría decir si hay análisis de esos o no, porque yo creo que quizás se ha hecho más análisis de la ocurrencia y de la residencia para análisis de mortalidad, sobre todo para temas del feminicidio, he visto un poco más eso, pero para el caso de la natalidad ahí sí no lo he visto. Sí, no lo he visto. Pero sí podría ser interesante. ¿Ves? Ahí tienes un tema que investigar, Daniel. Bien, entonces vamos a tener también estimaciones directas e estimaciones indirectas. Las directas son las que vamos a hacer. Bueno, yo estoy tomando la información de los nacimientos y calculo directamente de mis estadísticas vitales. Ahí tomo de un solo la información y puedo hacer mis estimaciones directas. En el caso de estimaciones indirectas, está, por ejemplo, las que provienen por ejemplo, de estas respuestas de tipos retrospectivos que hacen en las encuestas, de decirle, miren, los últimos 3 años, ¿cuántos hijos tuvo? O como en el censo, que se pregunta por el último año. Y pues se hace una estimación indirecta o bien por la razón niños, mujer, niñez, mujer. Bien. Además de las tasas brutas de natalidad, de la tasa general de fecundidad y de las tasas específicas, hay otros calendarios que también se estudian mucho en términos, otras medidas de calendario que se estudian también para la natalidad. Recuerden que nosotros siempre estudiamos 2 elementos de los fenómenos demográficos. El calendario, que es la distribución de los fenómenos demográficos a lo largo de la vida, ¿no? Y cómo se va dando a lo largo de las edades, eso es el calendario. La intensidad es qué tanto se da el fenómeno. Ahora, con la natalidad y con la fecundidad sobre todo, tenemos un fenómeno que es renovable. Una mujer puede tener varios hijos, ¿no? Entonces, la intensidad pues, se puede medir como el número de hijos que al final de la vida tiene una mujer o una cohorte, ¿no? Entonces, esa será la intensidad. Pero el calendario a veces también puede medirse no solo en términos de la edad de la madre, sino que a veces en términos de la unión, ¿no? Recuerden que la fecundidad se puede estudiar en términos de los progenitores, el padre o la madre, o bien de la unión. Entonces vamos a hablar un poquito. Esto lo saqué del diccionario multilingüístico de demografía. Entonces por ahí tendrá algunas cosas más viejillas y que, bueno, acá en América Latina quizás calculamos de otro modo, ¿no? Entonces está lo que conocemos, el periodo protogenésico. El periodo protogenésico, proto viene como del inicio y génesis es como el nacimiento, ¿no? Entonces, el periodo protogenésico se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la fecha de matrimonio y la fecha de nacimiento del primer hijo o hija nacida vivo, ¿no? Entonces, acá
pues tiene que ver con la unión, ¿no? En este caso, pues lo podemos calcular solamente para los nacimientos que se dan en medio de una unión, que ya sabemos que no son todos, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen hijos sin estar necesariamente en una unión, ¿no? Entonces, ese sería el intervalo protogenésico. En este caso, en México, ese intervalo es bastante pequeño, ¿no? Y quizás estos son temas que los demógrafos pues sí, se calculan, pero que yo creo que los sociólogos le pueden sacar mucho más, porque también tiene que ver entonces con cómo se dan las uniones, qué es lo que se hace, y sobre este intervalo específico vamos a volver cuando hablemos de la transición demográfica, ¿no? Estoy pensando mover el tema de la transición demográfica antes que la migración, para que tengamos como fresquito algunas cosas de fecundidad. Entonces, eso va a ser el intervalo protogenésico, ¿no? Les digo que creo que en México es muy corto, es como de un año. La gente se casa y pum, tiene hijos, ¿no? Sí. Y luego está el intervalo intergenésico, ¿no? Que es el periodo de tiempo entre dos nacidos vivos consecutivos, ¿no? Lo que se llevan entre sus hermanos, ¿no? Si ustedes tienen hermanos, ¿cuánto se llevan, ¿no? Entonces, entre uno y el otro, ¿no? También se puede tener la duración del matrimonio hasta el momento del nacimiento, ¿no? Y bueno, hay una cosa que incluso si ustedes revisan el libro de Presat, que Presat es como un papá para todos los demógrafos, era un demógrafo francés que falleció creo que el año pasado, o en 2020, la verdad es que con la pandemia ya no sé cuándo fue, pero se murió hace poco, eso sí, después de la pandemia. Pues sí, si ustedes leen el capítulo de fecundidad, hay mucho de fecundidad legítima e ilegítima por los hijos fuera del nacimiento, pero pues que es un libro de los años 60, ¿no? Entonces sí hubo un rato que se estudiaba eso un poco extraño, ¿no? Y luego está el espaciamiento de los nacimientos, ¿no? Esto a veces se pregunta como una realidad o a veces como el periodo ideal de espera, que es como una preferencia, ¿no? Entonces, estos son otros calendarios que nos ayudan a comprender también las decisiones y el comportamiento de las personas en términos de la fecundidad y sobre todo de la convivencia en pareja, ¿no? Estos son temas que se están volviendo a tratar todo el tiempo ante la inminente caída de la fecundidad y por tanto, por ejemplo, se dice que unos cambios de parejas pueden tener que ver con el aumento del intervalo protogenésico porque se pasa, ¿no? De la idea del hijo rey y de tener el hijo hacia un protagonismo más fuerte de la diada conyugal, ¿no? Entonces, sobre estos temas vamos a volver cuando veamos las transiciones demográficas. Bien, sobre la fecundidad también vamos a tener información sobre las preferencias de fecundidad, ¿no? Las preferencias de fecundidad, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos las fuentes de información que hablamos de las encuestas de hogares y hablamos de las encuestas de HS, que son estas encuestas de salud reproductiva que se hacen a nivel mundial, que están sobre todo con un gran patrocinio de la USAID, ¿no? ¿Por qué se estudian las preferencias de fecundidad? Esto sobre todo tenía que ver y estaba muy de la mano de la política de población y del uso de anticonceptivos. Era una manera de detectar la demanda insatisfecha, ¿no? Imagínense que yo le pregunto a una mujer que, mire, ¿y usted quiere tener hijos? Y me dice que no, y veo que es sexualmente activa y no está usando anticonceptivos. Eso sería, o no tiene acceso a anticonceptivos. Entonces, eso sería una demanda insatisfecha de anticonceptivos. Mujeres que no quieren tener hijos, pero que no tienen acceso a anticonceptivos. Entonces, digamos que la razón principal por la que se empezó a preguntar esto en las encuestas fue por esto. Hoy en día las usamos para muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo, pues, nuevamente, el alma de sociólogos va a ayudar mucho más a sacarle jugo a esto, ¿no? Porque tiene que ver con los deseos de las personas, con los procesos de individuación, con con cómo se dan las relaciones de pareja, todo eso va a impactar en las preferencias de fecundidad, ¿no?
Luego, ¿qué más se está estudiando, no? En términos de fecundidad, también se está estudiando, digamos, durante muchos, muchos años, la fecundidad era un problema, ¿no? ¿Se acuerdan que esas conferencias del Cairo de los años 60 hacían mucho hincapié sobre la planificación familiar? Porque era un problema, ¿no? Era la etapa esa en donde se hablaba de la gran explosión demográfica, ¿no? Entonces, la fecundidad en sí era un problema y había que parar, ¿no? Hoy en día, y ya lo vamos a ver, y ustedes lo van a ver para sus estados, en realidad sí hay una disminución muy fuerte de la fecundidad. Entonces, pero eso no significa que no haya problemas, ¿no? Además de poder estudiar todo esto, los periodos protogenésicos, de estudiar los cambios en preferencias, tristemente, seguimos teniendo un gran problema, ¿no? Que es la fecundidad adolescente. Que si bien, por ejemplo, la fecundidad adolescente entre 15 y 19 años, digamos, no es que haya aumentado, pero no ha disminuido como quisiéramos, ¿no? Como pensábamos que podía disminuir. Y pues esto, ustedes saben que puede tener efectos para las carreras de las mujeres en términos de cómo llevan su vida laboral y su vida educativa, ¿no? Pero por otro lado, también en el caso de las niñas, de las que son realmente niñas, ¿no? También es un problema de derechos humanos, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones, la fecundidad adolescente menor de 15 años se estudia aparte, ¿no? Porque no solo es un problema de salud, es un problema de derechos humanos, porque en este caso, pues, según muchas legislaciones de muchos países, las niñas menores de 15 años, pues la edad de consentimiento para las relaciones sexuales no se ha cumplido, entonces esto también significa un delito, ¿no? Entonces, tristemente esto sigue siendo un problema. Como les digo, la fecundidad adolescente, la de 15 a 19, no es que haya aumentado, pero no ha disminuido como que querramos, y la otra sigue existiendo y es un tema muy grave de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es como el otro tema que tenemos actualmente de la fecundidad. Bien, luego entonces, ¿hacia dónde van como los campos de conocimiento? Como les comentaba, entonces se está estudiando más la diada fecundidad y comportamiento reproductivo. Cuando hablamos de comportamiento reproductivo, no es solamente el tener hijos, sino que se entiende como una gama de otros comportamientos, como el uso de anticonceptivos, las preferencias y los procesos de reproducción, ¿no? Que tienen que ver con procesos de espera, de todas estas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita hay también muchos estudios sobre la fecundidad asistida, ¿no? Porque por esta dislocación que pasa en el mundo entre las carreras de las mujeres y la edad reproductiva, que en realidad sí está siendo un problema. Hay mujeres que hubieran querido tener hijos, pero no los tuvieron porque en términos de carreras nunca llegaron al momento para poderlos tener y llegan como muy, muy al final y entonces tienen que... Entonces todos esos temas son como los temas que se están estudiando ahorita. ¿A qué nos referimos con las preferencias de fecundidad? En general, las preferencias de fecundidad se refieren a 3 dimensiones, ¿no? Primero, el tamaño deseado de la descendencia, ¿no? A ver, más o menos ustedes, ¿cuántos hijos quisieran tener? Eso, así. Tamaño deseado de la descendencia. Si me ponen así en el chat, puede ser privado. ¿No? Ahí. Entonces, para ir viendo, ¿no? Por ahí dicen 2, ninguno. O sea que 0. 0, 0. 0. 0. Oh, por Dios, muchachos. Quizás 1. 1. Entonces, eso es una preferencia. Ustedes no necesitan haber sido padres o madres o nada, y ya se puede estudiar eso, ¿no? Podemos estudiar estas preferencias, ¿no? Y es muy probable que ustedes difieran mucho de las preferencias de sus padres, ¿no? Y luego, es muy probable que el 2 sea un número muy importante, ¿no? Porque ese 2 sí fue el eslogan de esa campaña mediática de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Entonces, eso es el tamaño deseado de la descendencia. Yo no necesito
ni siquiera ser sexualmente activo para saber, ¿no? Cuántos hijos deseo tener, ¿no? Ese es un deseo, ¿no? Las preferencias pueden cambiar en el tiempo y a veces están relacionadas y a veces no están tan relacionadas con la fecundidad de hecho, ¿no? Incluso la manera en cómo las preguntan es un poco rara, ¿no? Porque incluso si la mujer tiene hijos, le dicen, si usted volviera a empezar su vida, ¿cuántos hijos le gustaría tener, ¿no? Y entonces ahí están las mujeres pensando que si tienen 3 hijos y dicen 2, están matando a 1, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Entonces, pero sí sucede, ¿no? De mujeres que en realidad tuvieron más hijos que los que querían, ¿no? Entonces, esos son temas demográficos, pero que también tienen una connotación que desde la sociología se podría estudiar muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué lleva a mujeres a tener unas fecundidades mayores de las que deseaban, de las que desean, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Luego tenemos el tiempo ideal de espera, que esto se refiere a cuánto sería el tiempo ideal de espera entre los hijos, ¿no? A veces es planeado y a veces no. Entonces, eso dependerá del núcleo conyugal y de las prácticas sexuales que tengan y de anticoncepción. Y luego está el deseo de más hijos o de hijos si no tienen hijos, ¿no? Entonces acá simplemente es, bueno, por aquí lo que me dijeron 0, no quiere, ¿no? Pero a veces es, si ya tienen, es si quieren más hijos de los que ya tienen, ¿no? Entonces esas son las preferencias, ¿no? Entonces son un tema bastante interesante de analizar. Esto es casi lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a medir, no? Ahorita nosotros vamos a hacer tasas. Vamos a tener los nacimientos totales y vamos a tener nacimientos que vamos a poder identificar según los grupos quinquenales de las mujeres, ¿no? Como siempre, me estoy robando la anotación de Virgilio Partida. Entonces, vamos a tener los nacimientos, ¿no? Y luego él le pone una B y aquí nosotros tenemos los nacimientos que provienen de esos grupos quinquenales. Por otro lado, en un periodo de tiempo. Ahorita la vamos a hacer para un año específico, entonces es desde enero hasta diciembre de un año, ¿no? A partir de eso, nosotros vamos a poder encontrar la tasa bruta de natalidad, que simplemente son esos nacimientos entre la población media. En este caso es la tasa más bruta de todo, porque la población que ya existe no está expuesta al riesgo de nacer, ¿no? Entonces, es una tasa muy bruta. También vamos a poder encontrar tasas de fecundidad específicas para los grupos quinquenales de las mujeres desde los 15 años hasta los 49. Entonces vamos a tener, creo que son 8 grupos quinquenales, si no me... 7 grupos quinquenales, son 35 años, ¿sí? 7 grupos quinquenales, vamos a tener 7 tasas específicas para ver la tasa de fecundidad y poder estudiar su calendario, ¿sí? A ver, Belty nos dice, bueno, que esa cantidad de nacimientos ocurridos durante un periodo se va a dividir entre la población media, él utiliza otra notación, y si ustedes se acuerdan, nuestra tasa de mortalidad la multiplicábamos por 10.000 porque las defunciones son menos que los nacimientos. Entonces, la tasa bruta de natalidad se multiplica por 1.000. Entonces, esta es la única medida que nosotros vamos a hacer ahorita de natalidad, ¿no? La tasa bruta de natalidad, ¿no? Luego ya vamos a incorporar las edades de las mujeres. Y para eso vamos a tener esta medida que es la tasa de fecundidad general. Esta es una tasa, es como una tasa bruta de fecundidad, pero es menos bruta que la de nacimientos, porque lo que yo voy a tener son todos los nacimientos y la población media de esas mujeres que están entre 15 y 49 años durante ese periodo. También esta tasa la vamos a multiplicar por 1.000, ¿sí? Y esta es la tasa de fecundidad general. Y aquí viene mi drama, porque tenemos la tasa global de fecundidad, entonces hay una TFG y hay una TGF, que la tasa, digamos, nosotros vamos a tener tasas específicas que vamos a hacer por cada grupo quinquenal, y esta tasa global de fecundidad
es de nuevo, esta va a ser una medida de intensidad, ¿no? Vamos a suponer que todas las mujeres en edad fértil que estamos midiendo son parte de una cohorte ficticia. Porque para yo poder estudiar cuántos hijos tienen las mujeres a lo largo de su periodo reproductivo, pues tendría que seguir las 35 años, ¿no? De nuevo, eso es muy costoso, entonces tenemos medidas a partir de la cohorte ficticia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo aquí estoy diciendo cuántos hijos tienen, ¿no? Entonces puedo ir sumarizando, ¿no? Y estoy diciendo, bueno, si las de 15 años después se comportan como las de 20, 45 y así sucesivamente hasta que se acabe su periodo reproductivo, ¿cuántos hijos tendrían al final de su vida reproductiva, ¿no? Esa es la tasa global de fecundidad. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros vamos, si ustedes tienen tasas para cada año, simplemente se suman las tasas. En nuestro caso tenemos tasas quinquenales, entonces se van a sumar las tasas y se van a multiplicar por 5, ¿sí? Ahí está, porque cada tasa que nosotros tenemos va a representar 5 años de la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Bien, antes de irnos al receso, entonces ya tenemos entonces la tasa bruta de natalidad, la tasa general de fecundidad, las tasas específicas y la tasa global de fecundidad. Sobre las tasas específicas, su único trabajo no es alimentar la tasa global de fecundidad, sino que también nos permite estudiar el calendario. Entonces, vamos a ver cómo se analiza el calendario, ¿no? Una de las cosas que también vamos a retomar en el tema de la transición demográfica es este patrón reproductivo de México, ¿no? Vean ustedes que acá hay diferentes años, desde 1975 hasta el 2004-2005, que se han calculado tasas de fecundidad por grupos quinquenales. Estos son nuestros grupos quinquenales que nosotros utilizamos y tienen una forma, ¿no? Lo que nos vamos a fijar sobre todo es dónde está la cúspide, ¿no? El punto más alto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, todas estas tasas tienen el mismo comportamiento porque todas parten bajito acá, suben en el grupo de 20 a 14, luego bajan y luego van bajando, ¿no? Eso es un comportamiento de calendario, ¿no? Lo que nosotros vemos como cambio en intensidad es que, claro, todas estas tasas del año de 1975 al 76, vemos que son más altas que todas, ¿no? Entonces, lo que se dice mucho del proceso de fecundidad en México es que ha habido cambios de intensidad, pero no cambios de calendario, ¿no? Las mujeres siguen teniendo sus hijos en edades súper tempranas, ¿no? Y eso lo vamos a ver también si alcanzamos a revisar la ENADIR, donde la edad al primer hijo está entre los 20 y los 22 años en México, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Ustedes no quieren ni tener hijos y el promedio de México ya tuvo el primer hijo a su edad, ¿no? Entonces, para que vean. Entonces, vean esto de acá. Entonces, esto es algo que se ha mantenido. Acá Belty nos dice que podemos tener como 3 modelos, ¿no? Uno es de cúspide temprana, que se da la máxima fecundidad en los 20-24 años, que es el caso mexicano. Otro de cúspide tardía, que la máxima fecundidad sea entre los 25 a 29 años. Hay incluso países como Italia que ya están teniendo la curva mucho más dilatada y está entre los 30. Y la cúspide dilatada, que digamos, entre el 20 y 25 años se mantiene como un plató, ¿no? Se mantiene así como constante entre esos periodos, ¿no? Veamos entonces, aquí hay otros datos para México, para otros años, desde 1990 a 2010, ¿no? Este está un poco viejito, pero también nos permite ver que, vean, eso no se quita, ¿no? El calendario, o sea, lo que tenemos en México es una reducción de la intensidad, o sea, del número de hijos, pero no del calendario de cuándo se tiene, por ejemplo, el primer hijo. Esto realmente ha cambiado muy poco a lo largo de los años, ¿no? Y eso va a tener una explicación cuando estudiemos cómo se dio la transición demográfica en México, que tuvo ciertas particularidades. Ahí está.
Bien, no estoy ya de la cápsula. Paremos aquí 10 minutos, volvamos a las 18:12 para hacer nuestros cálculos con unos datitos que ya les prediseñé para que ustedes puedan tener los datos sobre sus estados. Entonces, volvemos a las 6:12, paro aquí la grabación y nos vemos al ratito. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla donde me voy a ir directamente a nuestro sitio web porque ahí está la información. Les voy a mandar acá y al final en el material para esta semana tenemos acá de nuevo una carpetita de Google, ¿no? Entonces acá yo le voy a dar clic y ustedes ingresen a esta a partir de acá. Básicamente, de donde yo he obtenido la información es de nuevo del archivo de la población a mitad de año para calcular a mis mujeres de 15 a 49 años. Y acá tenemos también un archivo de, si ustedes se meten a los sitios que les hemos puesto acá, en este de acá, en las proyecciones de población, ahí van a encontrar también el archivo de los nacimientos. Lo que nosotros sabemos es que desgraciadamente el Google Sheets no aguanta estos archivos que son tan grandes, entonces lo que hice fue partir el de nacimientos y en el caso de las mujeres sí yo ya les hice la agrupación por grupos quinquenales para que esto fuera más rápido. Entonces vamos a irnos al de los nacimientos y si ustedes se fijan, aquí, bueno, hay varios, revisen de entrar al que dice 00, ¿no? Bueno, no, al que diga .csv, que son archivos separados por coma, entonces abran el de su estado, ¿no? Cuando yo le doy, voy a hacer alguno de nuevo, voy a abrir el mío, como que hay varios de le voy a dar acá, y me va a dar la opción de abrir con las hojas de cálculo de Google. Esto es así como se ve el archivo, solamente lo corté por esto, ¿no? Este archivo nos da tanto las tasas específicas, pero ustedes recuerden que tenemos un problema de cómo lee el punto y la coma, el Google Sheets, y tenemos esos desastres, pero igual nosotros vamos a encontrar los nacimientos, pero no está mal que tengamos aquí las tasas quinquenales por grupo para ver cómo está funcionando esto. Bien, entonces seguramente si ustedes abrieron el suyo de su archivo, se ve así, nomás que tenga el estado acá, que empiece en 1970 y que el renglón no coincida, ¿no? ¿De qué vamos a usar aquí? Los nacimientos. Vamos a usar los nacimientos. Acá, como ya tenemos los grupos quinquenales hechos, aquí CONAPO los publica a nivel quinquenal, vamos a simplemente hacer un filtro. Vamos a hacer un filtrito, ¿no? Entonces, yo en este caso, vamos a tener abierto de nuevo 3 archivos. Uno de nacimientos, que es mi numerador, uno de la población en edad media, que va a ser mi denominador, y otro donde vamos a calcular nuestras tasas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer para, si no les sale acá, tiene que aparecer aquí en 3 puntitos, voy a hacer un filtro. Y aquí le voy a decir, mira, no quiero todos los años, sino que quiero el 2019. Aceptar. Porfa, si lo están haciendo ahorita, avísenme si ya hicieron este filtro. Me pueden poner una palomita. Así. Solo Daniel y Natalia me ponen palomita. Si no lo están haciendo ahorita, pero digamos, entendieron lo que hice y no quieren que los espere porque a lo mejor ahorita no están haciendo el cálculo, sino solo se están fijando, también pónganme una palomita para no estarlos esperando. Igual ahorita espero un ratitito. Y entonces acá yo ya tengo el total de nacimientos y esto es fecundidad porque están relacionados con una característica de la madre que es su edad, ¿no? Aquí están los grupos quinquenales, ¿no?
todos estos nacimientos que yo tengo acá fueron registrados para las edades de las madres. Tengo 5 chequecitos. Si los demás me pueden comentar algo. Yo tengo una duda. La fila F, la de tasa 1, ¿a qué refiere? Esta. Ajá. Ellos también publican ya las tasas directamente. Es Pero, la tasa de natalidad sería, ¿no? no, es la tasa de, aquí está, digamos que aquí lo que nos hace falta es el denominador, pero ahorita vamos a comprobar Ok, que ok. nos da igual que ellos. Tiene aquí este 1 porque está multiplicado por 1000, ¿sí? Ok. Ujú. Bien. Augusto, David, Denise, Eduardo, cuéntenme cómo van, María José. Voy a repetir cómo pongo el filtro, ¿sí? Ahí está. Voy a seleccionar mi primera fila, pongo mi filtro y voy a filtrar por año porque ahorita vamos a trabajar con un solo año. Entonces le voy a decir que no quiero todos los años, sino que quiero el 2019, entonces marco el 2019 y le doy a aceptar. Ahí está, dice Eduardo que se le había quitado, ¿no? Bien. Entonces, aquí, en esta carpeta, digamos que esta es la de nuestro numerador. Ahí están nuestros eventos. Hoy necesitamos nuestra población media. Entonces, voy a abrir mi población media. Aquí solo son mujeres. Yo ya les hice la selección y se los agrupé por grupos quinquenales. Uno por uno estuve haciendo cada uno de sus estados. No es cierto. O sea, sí los hice, pero hice ahí unos truquillos míos. Entonces, igual, si ustedes ven, cada uno de sus archivos se llama Mujeres MIT de 5 años y están las proyecciones y están acá el código de su estado, que hoy ya se lo deben de aprender mucho. Entonces, voy a volver a abrir mi archivo y le voy a dar abrir con hojas de cálculo. Entonces voy a tener de nuevo 2 archivos, ¿no? Aquí está mi archivo, que este sí está igualito a cómo se publica. Este acá yo sí hice ya la agrupación en grupos quinquenales y dejé a solo las mujeres en edad reproductiva. Entonces aquí tengo mi grupo, voy a hacer lo mismo, voy a buscar mi filtro y me voy a quedar con el mismo año, ¿sí? Acá le voy a dar borrar, y le voy a poner 2019 y le voy a dar aceptar. Y aquí está la población a mitad de año. Si ustedes ven, estos son los grupos quinquenales. Esto es un tipo de intervalo que se llama semiabierto, ¿no? Entonces va desde los 15 y el 20 ya no lo incluye, ¿sí? Ahí está. Entonces, hoy que yo ya tengo mi numerador y tengo mi denominador. Entonces, ya estoy lista para hacer una nueva hoja de cálculo donde voy a hacer mis tasas, ¿no? Le voy a poner tasas de fecundidad y este es el archivo que hicimos online porque ya tengo el archivo que hicimos el martes. Se los voy a dejar ahí por si necesitan después revisarlo. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar. Entonces, tengo 3 archivos. Numerador, denominador y este. Voy a pegar primero el numerador porque me parece más lógico. Entonces, voy a seleccionar esto y lo voy a pegar acá. Así como está, ¿no? Entonces, se fijan, es igualito. Y también voy a copiar esto, darle copiar y lo voy a pegar aquí a la par para verificar que sí sean los mismos grupos de edad, ¿no?
Entonces verifico si 15, 19, 20, 24, 25 son los mismos años, los mismos grupos de edad. Entonces esto es mi numerador, estos de acá son mi numerador. Y estos son mis denominadores. Ahí están, ¿no? Entonces voy a hacer mis tasas, ¿no? Voy a hacer una tasa quinquenal, ¿sí? En esta práctica vamos a ir de lo más específico a lo más general. La tasa bruta de natalidad es lo último que vamos a hacer. Entonces voy a hacer mis tasas específicas. Es decir, estos nacimientos los voy a poner en relación a la cantidad de población media de años persona vivido que aportaron las mujeres entre 15 y 19 años. Entonces voy a hacer mis tasas, ¿sí? Todos, voy a quitar aquí y voy a preguntar si todos están ahí. Pónganme un toquecito. ¿Podemos repetir otra vez lo de los últimos dos archivos? O sea, también les pusimos un filtro a esos dos, ¿verdad? Sí, a los dos les pusimos el filtro de 2019. Abrimos. Ok. Ya. Ajá, y entonces acá le doy borrar. 2019, lo selecciono. Y a este también. Voy a quitarlo. Cuando lo abrimos se veía así, le puse un filtro y elijo el mismo año. Ok, ya. Muchas gracias. Y luego en un tercer archivo, que ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, lo pueden guardar donde quieran, pero que lo tengan a la mano, pegué primero el archivo de numerador y luego el denominador, ¿no? Pegué hasta acá, esto proviene del archivo TEFNAC, proyecciones, 00, y esta parte de acá la robé de MOOC MIT 5 proyecciones. Puse MOOC MIT porque son las mujeres a mitad de año en grupos quinquenales, ¿no? Pero todo está provisto por las estimaciones de CONAPO. Bien. ¿Alguien más necesita que repitamos algún paso? Bien, vamos a hacer nuestras tasas, muy bonitas. Entonces las tasas solo van a ser los nacimientos entre la población media. Ahí está, ¿no? Estas son mis tasas. Si ustedes se fijan, se parecen mucho, nomás que estos están más grandes, porque acuérdense que aquí están multiplicadas por 1000. Entonces aquí voy a hacer mis tasas por 1000, ¿no? Si multiplico estas por 1000, ya deberían de coincidir con las que ustedes tienen ahí a la par, ¿no? Porque pues hemos ocupado los mismos datos. O sea, podrá ser que cambie un poquito por los decimales. Aquí, por ejemplo, aquí ponía 0.98 y a mí me da 0.976, ¿no? Que aproximados sí son. Entonces, nos tiene que dar muy parecido, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestras tasas quinquenales. ¿Ya todos pudieron sacar sus tasas quinquenales? Bien. Tengo 2 personas que sí lo han hecho. Voy a esperar un ratito para las demás. Creo que para ustedes, y bueno, y aprovechando que no terminé de revisar el censo, quizás les voy a dejar una cápsula de esas revisiones el fin de semana extra para que vean las otras fuentes de información que les van a servir mucho para hacer su diagnóstico de su estado y de su fecundidad.
Ah, es que menciona esta... ¿cómo se llama? ¿Quién puso un comentario? Ah, Además ¿Marian? empezó a llover. Sí, o sea que igual si no lo pueden hacer ahorita, la clase pasada, o sea, la clase del martes, que es la misma que ahorita, dedicamos el final de la clase para volver a hacer el ejercicio de la semana antepasada. Entonces, pues si quieren, digo, no que no lo hagan, pero si tienen dudas, lo revisamos también el martes, si van. Si no, Pate un pues, camote. mándenme un mensaje. Sí, eso le está pasando de los camotes. No, sí, si asisten presencialmente y quieren que revisemos algo el próximo martes sobre estos cálculos, si no lo están haciendo ahorita y si cuando intenten hacerlo solo se traban, pues si asisten el martes presencialmente, eso hemos estado haciendo, bueno, eso hicimos la vez pasada, este martes con Iván, que cuando terminamos la sesión a las 6:30, nos quedamos con los que no habían asistido presencialmente y resolvimos ahí unas dudas muy rápidamente, como que en persona, no sé. Bien. Entonces, vamos a seleccionar la columna de algún grupo de edad, ya sea que elijan esta o esta, cualquiera de las dos. Pero vean que yo selecciono y mantengo sostenido mi tecla de control, ¿sí? Y luego selecciono mis tasas por 1000, ¿sí? Y le voy a dar insertar gráfico y voy a insertar, ya voy a tener mi calendario. Voy a cambiar a un gráfico de línea y miren, ese grafiquito como los que vimos antes de irnos al receso, ¿no? Vean ustedes, cúspide temprana, ¿no? Se mantiene cúspide temprana. Entonces, si yo veo este calendario, digo, bueno, el patrón de fecundidad en México, en la República Mexicana, acuérdense que yo tengo la República Mexicana de cúspide temprana, ¿no? Es muy probable que otros estados, sobre todo de más alta fecundidad, esto sea más aplanadito, porque van teniendo más hijos, ¿no? Entonces aquí todavía se ven los segundos, terceros hijos, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son las tasas de fecundidad. República Mexicana. 2019. Ahí está. Bien. Hoy vamos a hacer la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad, ¿se acuerdan que decíamos que esta tasa se calculaba de esta manera? Nos decía, a ver, aquí sí, en la versión presencial no me deja pegar cosas, no sé por qué. Las computadoras de la UNAM. Ahí está, ¿no? Entonces la tasa global de fecundidad, voy a sumar mis tasas, las que no están multiplicadas por 1000, y las voy a multiplicar por 5. Entonces voy a hacer mi tasa global de fecundidad. Ahí. Esta va a ser igual. Entonces, a la suma de todas mis tasas, las que no están multiplicadas por 1000, multiplicadas por 5. Vean, esta tasa se compara normalmente con un valor bastante importante, que es el 2.1. El 2.1 es un valor normativo, no pueden ser, quería poner esto. Esta es la tasa que le llaman de reemplazo, ¿sí? Cuando estudiamos la fecundidad, se espera que una mujer, para que se mantenga la población de manera estable, sin crecer, sin disminuir, tenga 2.1 hijos en promedio a lo largo de su trayectoria reproductiva, ¿no? Entonces, esta tasa global de fecundidad, que se puede interpretar como el número de hijos
al final de la vida reproductiva, que proviene de una cohorte ficticia, es 2.07, está ligeramente por debajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, para los que tienen en la Ciudad de México, seguramente este valor está súper chiquito. ¿Cuánto te da, Daniel, en tu estado? En Baja Sur está 2.16. 2.16, Están ligeramente. un poquito arriba, ¿no? Ajá, ligeramente arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto consideraríamos que es una variación muy alta o muy baja? Por ejemplo, la Ciudad de México está en 1.3. Ok. Sí. Sí, este es, o sea, digo, 2.07, o sea, sí es un valor más chiquito, ¿no? Entonces, normalmente la tasa de fecundidad, bueno, igual hay, le voy a mandar la liga de una pequeña nota de un demógrafo que está en el CED, que es el Centro de Estudios Demográficos de Barcelona. Tiene un libro muy divertido que se llama Demografía Zombie, que es la demografía aplicada a Walking Dead. Bueno, él tiene un texto que critica un poco esta noción de tasa de reemplazo, se lo voy a mandar, pero digamos, tomando en cuenta esas tasas de mortalidad que pasan, piensen que es como un poco, como que si fuéramos ganaditos, ¿no? Si ustedes quisieran tener su granjita ahí y tener siempre que esté funcionando, lo que queremos es que haya cierto número de personas que puedan llegar a edad reproductiva y reproducirse, ¿no? Y estarse manteniendo así. Como ustedes saben, hay cierta tasa de mortalidad infantil, de sobrevivencia, entonces por eso no es 2, es 1, ¿no? Porque estamos comparando contra que una mujer debería dejar 2 personas porque solo estamos midiendo la fecundidad de una mujer, pero sabemos que por ahí hay un hombre, detrás de esa fecundidad también hay un hombre, ¿no? Entonces, digamos, cada pareja debería de dejar a su propia pareja para que llegue y tener siempre esta reproducción. Y ese punto 1 es ese ajuste por la tasa de mortalidad antes de llegar a la vida reproductiva, ¿no? Entonces, la tasa global de fecundidad normalmente se calcula con el 2.1 y es la tasa de reemplazo. Las poblaciones que están por debajo de la tasa de reemplazo, pues decimos que están decreciendo y por encima están aumentando, ¿no? Entonces, así se interpreta este valor, ¿no? Entonces, ya tenemos tasas específicas, ya tenemos la tasa global de fecundidad. Hoy vamos con la que no es TGF, sino TFG, la tasa de fecundidad global. La tasa de fecundidad global, teníamos que nuestra fórmula, según Belty, era el total de nacimientos entre la población media de las mujeres por 1000, ¿no? Que era esta. A ver. Quiero hacerlo más chiquito, pero no lo puedo hacer tan rápidamente por alguna razón. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a sacar el total de nacimientos. Entonces, lo voy a sacar acá. Voy a hacer la sumatoria de este total de nacimientos. Y el total de las mujeres en edad reproductiva de su población media, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito la tasa, la TFG, o sea, esto no es apto para disléxicos, siempre odié este tema por esto. Nacimientos durante el periodo, que en este caso es todo el año 2019, por la población media de mujeres entre 15 a 49 años. Entonces, y aquí yo tengo mis nacimientos y aquí ya tengo a mis mujeres. Ay, perdón. Puse este y era este. Y lo multiplico por 1000, ¿no? Entonces, más o menos por cada 1000 mujeres que vivieron durante 2019 en México, 63 tuvieron un hijo, ¿no? Así leeríamos esta tasa global. ¿Cómo leemos la tasa global? Lo voy a repetir porque ya vi que Daniel me está poniendo más despacio. Por cada 1000 mujeres que vivieron durante el año
por cada 1000 mujeres en edad reproductiva que vivieron durante el año que estoy estudiando, que es 2019, 63 tuvieron algún alumbramiento, algún hijo o hija, ¿no? Pero entonces, multiplicamos no, dividíamos los nacimientos entre la población por 1000, ¿verdad? Las Así sumas. es. Así es. Ahí está. Bien, como vamos de lo más específico a lo más particular, vamos a hacer nuestra tasa bruta. Eso no está bien. Perdón, el Siri de mi teléfono cuando me muevo mucho se activa y al parecer no le gusta que yo diga que la tasa es bruta. La tasa de natalidad. Entonces, esta tasa de natalidad, ¿cómo la calculamos? De acuerdo a, por ejemplo, Belti, lo voy a pegar aquí también. Eran nuestros nacimientos entre la población media, por alguna razón, no sé por qué Belti usa la N como población, a mí me confunde porque para mí N son nacimientos. Entonces, la N de Belti es población, ¿no? Entonces, igual lo voy a escribir acá, van a ser los nacimientos entre la población total media, ¿no? Multiplicada por 1000 también, ¿no? Ahora, eso no lo tengo acá, porque aquí yo solo tengo a las mujeres de 15 a 49. Entonces me voy a ir a mi sitio de clases y me voy a acordar que aquí en este mapa puedo consultar rápidamente la población media de un año, ¿no? Entonces ustedes se van, escogen su año, que sea 2019. Y por acá está la población a mitad de año, ¿no? Entonces, hacen eso para su estado. Yo lo voy a hacer para la República Mexicana. Y me voy a traer para mi año 2019 mi población media total. Ahí van niños, niñas, hombres, todo. Por eso es una tasa bruta de natalidad. Entonces, voy acá. Me voy a traer mi población a mitad de año calculada para 2019. Entonces ya tengo mi denominador, lo voy a poner acá. Voy a traerme mis nacimientos, que los tengo acá. Ay, no, le voy a poner la población de mis nacimientos. Y luego entonces ya puedo sacar mi tasa bruta de mortalidad, de natalidad. Esto a mí me quiere decir que los nacimientos durante el 2019 fueron 17 por cada 1000 personas que vivían en México durante el año 2019, ¿sí? ¿Todo bien ahí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien ahí? Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer para analizar la fecundidad. Ya, estos son los cálculos.
¿Qué pasó, Daniel? Nada, que ya me perdí. O sea, en mi Excel me perdí, pero ya lo estoy solucionando. Bueno, si no cualquier cosa, lo revisamos en tu Excel. Era nada más dividir los nacimientos, la suma total de nacimientos entre la población media, ¿no? Sí, entre la población total media que fuimos a traer de los indicadores de CONAPO, que también lo podríamos haber sacado de los Exceles, pero ya iba a ser una. Si se acuerdan, incluso esa población ya la teníamos para las tasas de mortalidad, ¿no? Para las tasas brutas de mortalidad. También de ahí la podrían haber traído. Sí, es que por ejemplo a mí me salió un valor de 0.017 y contigo te salió 2 y Porque lo algo, ¿no? multipliqué por 1000. Ah, ok. Ahí está. Está multiplicado por 1000. ¿Sí? Sí. Allá. Cuando estudiamos nacimientos, multiplicamos por 1000. Cuando estudiamos defunciones, multiplicamos por 10.000. Porque son menos, como que hay una onda de que los decimales no nos gustan, entonces piensen que es como el porcentaje, ¿no? Entonces, nomás que con otras cifras, ¿no? Incluso había un símbolo, pero que ya no está usado, que se ve algo así, ¿no? Ustedes ven que el porcentaje, por ejemplo, un porcentaje es así, ¿no? Estos son ceros. O sea, el porcentaje son ceros, entonces ustedes lo hacen por 1000, se le pone otro cero acá. Si lo hacen por 100.000, se les pone acá. En los libros viejos de demografía todavía usan estos. O sea, la vuelta que está arriba también es un 0 o solo la de abajo. Sí, o sea, cuando ustedes hacen el símbolo de porcentaje, esto es un 0, ¿no? Este es el porcentaje, ¿no? Entonces, eso significa que lo están multiplicando por 100. Entonces, en los libros viejos de demografía, entonces si se multiplica por 1000, se le pone así. Si se multiplica por 10.000, se le pone así. Pero pues ya no se usa. Bien, entonces les voy a, si no en la siguiente clase volvemos a revisar la ENADIT y el censo de población y empezamos, creo que vamos a empezar con la transición demográfica porque tenemos muy presente del intervalo protogenésico, de esto del calendario adelantado de las mujeres mexicanas, estas disminuciones en intensidad pero pocos cambios en calendario, eso lo vamos a retomar en la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vamos a revisar la ENADIT y el censo, los datos que tienen, y vamos a empezar con, va a ser una clase, digamos, más teórica, ¿no? Para que ya vayan viendo. Ya creo que estos van a ser de las últimas cosas que vamos a calcular, y ya de hoy en adelante la clase se va a ir poniendo cada vez más teórica. Así que ya, ¿no? Como esa esperanza después de un año, volvieron a agarrar de esperanza de vida después del año, volvieron a ganar un mes de vida ustedes ahorita. Ya no vamos a hacer tantos cálculos y si se fijaron estos cálculos fueron más sencillos que los de mortalidad, ¿no? Entonces, y de migración vamos a discutir las fuentes y como ya vieron en la charla de Victoria, es difícil encontrar datos de migración, así que vamos a usar más información ya secundaria y tabulados. Entonces, tengan muy feliz fin de semana. Los esperamos la próxima semana. No se olviden de anotarse, ¿no? En las sesiones presenciales. Bye. Bye, gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao.